excelentísimo señor rector, magnífico, de la UNED, autoridades, miembros del claustro, compañeros y amigos, señoras y señores. Permítanme que mis primeras palabras renuncien a cualquier tipo de originalidad para cumplir con toda satisfacción con el deber de gratitud a la UNED, mi universidad, a su rector, al claustro, a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los sucesivos directores del Departamento de Economía Aplicada y a los órganos colegiados que han intervenido en la decisión de este alto honor que hoy se me otorga. Pese al esfuerzo de mi buen amigo y compañero de tantas tareas, el profesor Fernando Pampillón, que ha mostrado el lado bueno, el lado brillante de mi vida, estoy absolutamente convencido de que el doctorado que hoy se me concede tiene un porcentaje elevado de lo que podríamos llamar amicitia causa de amistad. Mis muchos amigos y compañeros de la universidad, yo creo que han seguido fielmente la recomendación de Leonardo da Vinci, que decía que a los amigos hay que reprenderles en privado y alabarles en público. Yo creo que la primera parte de la proposición la han sabido practicar con afecto y diligencia durante 40 años o número parecido, pero debo reconocer que el acto de hoy desborda con mucho cualquier expectativa laudatoria que yo me hubiera podido forjar. Quiero también, aparte de esta gratitud, dejar también constancia de mi satisfacción por acceder a este doctorado en compañía de persona tan prestigiosa como José Manuel Caballero Bonal. El hecho de que ambos seamos andaluces de origen otorga una especial significación a la circunstancia de que este acto se celebre precisamente hoy, 28 de febrero, Día de Andalucía. He elegido para mi discurso, que ahora les trataré de sintetizar, un tema tan actual como complejo, la política presupuestaria española en tiempos de crisis. Son reflexiones que me han llevado mucho tiempo realizar, llevo muchos años dedicado a este tipo de cuestiones y debo también decir que en parte esas reflexiones responden a un sentimiento de curiosidad, de saber qué hubiera dicho y qué hubiera recomendado respecto a la situación actual que vive la economía española el primer decano de nuestra facultad, mi maestro, profesor Fuentes Quintana, que justamente se marchó poco antes de que la crisis que hoy estamos viviendo azotara a la economía española, dejando ese hueco tan tremendo en el pensamiento económico español. Son reflexiones siempre arriesgadas, porque uno puede terminar descubriendo mediterráneos que han sido surcados con mejor resultado que uno mismo por otros buques, o también son reflexiones muy costosas porque, como decía la escritora Rosa Regás, no hay más inspiración que la obsesión, y en temas de este tipo termina uno obsesionándose con ellos, restando un tiempo que seguramente sería mucho más útil dedicado a lo mejor a la familia o a las amistades, que también son actividades nobles que uno debe practicar. Bien, trataré de comentarles cómo veo el tema de esa utilización de la política presupuestaria de cara a la situación económica española. Y debo decir que me siento un poco bajo lo que yo me he dado en denominar el síndrome de Miguel Miura, porque cuentan que este comediógrafo, cada vez que le invitaban a dar una conferencia, una intervención, una charla, y le decía, hombre, sería conveniente que se ajustara usted a un plazo razonable de 20 minutos, media hora, que es en este caso el mío, siempre decía, tengo la tentación de comenzar diciendo, y termino, porque la experiencia parece demostrar que el tiempo que media entre que un conferenciante dice y termino hasta que termina de verdad suele ser efectivamente 20 minutos, media hora. Así que aunque no lo haga de una manera tan drástica como Miguel Miura, trataré de concentrar lo que quiero decirles. Lo fundamental es, en esto no hay que insistir demasiado, España vive desde 2008 una profunda crisis en la que se unieron varias cosas.
Se han unido, por una parte, la explosión de la burbuja inmobiliaria que tanto tiempo estuvo creciendo en los años anteriores. Se unió una crisis financiera internacional tras la quiebra de Lehman Brothers y, más recientemente, se unió también lo que se ha dado en llamar la crisis de la deuda soberana, especialmente tras la situación aguda que atravesaba especialmente la economía de Grecia. Bien, respecto a esa situación que se vio por la política económica del momento, se reconoció tarde, seguramente se minusvaloró la intensidad que la crisis podía alcanzar, como la experiencia posterior nos ha demostrado. Se fueron, sin embargo, en el terreno más netamente profesional, incluso académico, se fueron perfilando posiciones diversas. Por una parte, algunos decían la situación de la economía española, lo que le ocurre es que está endeudada. Todos estamos endeudados, las familias, las empresas, las entidades financieras, no digamos el sector público, y por tanto lo urgente en ese endeudamiento, el déficit que cada año añade más endeudamiento, más leña a ese fuego, lo que hay que hacer es rápidamente cortarlo lo antes posible. Aparte de esto, es muy conveniente también utilizar o hacer normas o disposiciones que de alguna manera flexibilicen la economía, que también de alguna manera reduzcan los costes dentro del sistema para permitir una mayor competitividad de nuestros productos y tratar de penetrar en el mercado, compensando así la lógica caída de la demanda interna que en España se estaba produciendo. Este camino, que es un camino ortodoxo, perfectamente enraizado en la línea, digamos, tradicional de la ciencia económica, tiene, sin embargo, un problema importante que no siempre se ha valorado en la forma adecuada. Ese problema es que tiene la reducción de déficit, la reducción de endeudamiento, etcétera, tiene unos efectos depresivos muy fuertes sobre la economía. Es algo que tradicionalmente, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional siempre ha ido recomendando a los países que estaban en esta circunstancia. Dice, no, hay efectos negativos, pero son pasajeros, no son tampoco cuantitativamente muy grandes. Ha sido un mérito reciente del economista jefe del Fondo Monetario, Olivier Blanchard, quien ha puesto de manifiesto que esos efectos, cuando la economía de partida ya está en situación depresiva, pueden ser realmente muy agudos. Se generan unos efectos multiplicadores que amplifican enormemente esa caída de actividad que el recorte de gasto y el recorte, por ejemplo, del déficit público puede generar, puede crear. Esta situación, digamos que en términos un tanto sencillos, yo he intentado cuantificarla para el caso de España, para no hablar solamente en términos netamente conceptuales. A mí me llevaría a decir que, por ejemplo, una reducción de un punto en el déficit público, ese déficit que puede estar en torno a un 7% del Producto Interior Bruto, pasarlo del 7 al 6, tiene una implicación sobre la producción negativa, que al final, por tomar el dato que seguramente a todos nos interesa más, termina generando una pérdida de puestos de trabajo, un aumento del paro, que se puede cifrar aproximadamente en unos 240.000 personas. De manera que no es un efecto despreciable, es una línea que tiene su lógica interna, pero que hay que también prever esos efectos para intentar paliarlos de alguna manera. Frente a esta posición, a esta postura, surgió otra de carácter distinto, que trataba sobre todo de mostrar qué es lo que podría hacerse para cubrir o suplir la demanda nacional que estaba en déficit, porque no olviden que la crisis española, como antes decía, nace de la práctica desaparición de un sector como es el sector inmobiliario, que llegó a alcanzar un 13% del Producto Nacional, Producto Interior Bruto. Por tanto, hay un sector que ha desaparecido, nada lo ha sustituido. ¿Qué podríamos hacer? Hay que aumentar la demanda, especialmente si la economía privada no está en disposición de avanzar, hagámoslo a través del propio sector público. Esa posición, que naturalmente tiene muchos adeptos, especialmente en todas las posiciones políticas más cercanas al centro izquierda, tiene, sin embargo, un problema de fondo, que es el problema de determinar cómo se financia ese aumento de... Está bien, hay que gastar más, pero ¿y eso cómo se financia? Porque con un déficit del 7%,
por una deuda que ya empieza a alcanzar en España un 84-85% de nuestro Producto Interior Bruto, no es probable que los mercados financieros internacionales estén dispuestos a dejarnos mucho más dinero. La propia entidad de lo que es la Unión Monetaria será muy resistente a facilitar esto si no es a través de una petición de rescate, y además lo hará justamente en la línea contraria para recortar deuda y tratar de reducir el déficit público y reducir el gasto público. Es decir, que por tanto se presentaba esta dificultad que siempre los defensores de esta idea la han tratado de resolver acudiendo casi siempre a ideas retóricas, ¿no? Pues gravemos a los ricos. Bueno, los ricos, vamos a ver, no son ricos de solemnidad, pero en España, cuanto traspasa uno los 175.000 euros de renta anual, ya está tributando en tipo marginal por encima del 50%, es decir, tiene que dar al sector público más de lo que uno se queda, ¿no? Pues hagamos un impuesto verde que grave la... Bien, es una idea siempre atractiva, pero yo creo que este tipo de inventos impositivos, que normalmente no suelen ser generadores de muchos ingresos y por otra parte requieren una experiencia administrativa de la que carece el sector público español, es mejor tomarlos con una cierta cautela. Yo en esto me declaro totalmente seguidor de San Ignacio. Decía San Ignacio de Loyola, en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Es mejor utilizar los instrumentos que tenemos, no inventemos nada nuevo porque naturalmente nos puede crear más problemas de los que puede resolver. Por tanto, tenemos dos posiciones antagónicas, complicadas, que tal vez, si en el momento en que se plantea la crisis se hubieran puesto en común y se hubieran hablado y se hubieran dialogado, quizás se hubiera llegado a una posición ecléctica que hubiera a lo mejor sido útil para todos. Sin embargo, esto no se hizo, como es bien sabido, y tal vez por presión de Bruselas se terminó la primera línea, la línea de la austeridad, la línea del recorte en los gastos, la línea de presionar para reducir al máximo y eso sí, reformar, hacer reformas fundamentales de estructura que permitieran flexibilizar la economía. Ese camino, que es el que hemos recorrido y con más sistema quizá y más orden en el último año, en 2012, ha dado unos resultados que podríamos establecer su balance. Hay unos aspectos positivos, otros que lo son menos. Desde el punto de vista positivo, los activos de ese balance, diríamos que estarían, por una parte, en la reducción del déficit público, que efectivamente se ha conseguido, se ha avanzado. Les recuerdo, por ejemplo, que en 2009 el déficit público en España estaba en un 11,1%, me refiero al porcentaje del Producto Interior Bruto. En este momento está en torno a 7%, del cual una parte menor, solo el 4%, tiene ese componente, digamos, de permanencia que hace que le llamemos déficit estructural, utilizando la terminología de la profesora Reyes Navarro, pero naturalmente ese avance, digamos que está un tanto en entredicho. Las propias previsiones de la Comisión Europea para los años 2013 y 2014 no son especialmente halagüeñas, más bien parece que hay un retroceso en este proceso. Diré que no voy a entrar hoy en discusión con el presidente del Gobierno, hoy es para mí un día de alegría y por tanto me alegro mucho de que el déficit, dice él, que en lugar del 7, ni el 7,3 o el 7,4, que es lo que yo creo, es el 6,7. Si esto es así, pues nada, aceptamos 6,7 de déficit como animal de compañía, ¿no? Segundo éxito, segundo logro del sistema, el déficit exterior ha mejorado sustancialmente. De hecho, el segundo semestre del año 2012 empieza ya a aparecer un valor positivo, cosa que no ocurrió en España desde hacía tiempo. Parece que el fantasma de la balanza de pagos como elemento que corta nuestra expansión se aparta, se aleja en el futuro. Ciertamente, les recuerdo que en 2007, por ejemplo, el déficit de la balanza de pagos, la balanza corriente, era un 10% del Producto Interior Bruto y este año, 2012, se cerrará negativo todavía, pero pequeño, un menos 1,3, y posiblemente su tendencia es a mejorar. También la productividad del trabajo ha aumentado un 11%, se han abordado dos reformas importantes, la laboral y la bancaria, que aunque en su origen tenía fallos y en su proceso tiene algunas insuficiencias, pero están, todo el mundo así lo reconoce, en el buen camino.
se ha constitucionalizado el equilibrio presupuestario anual como regla de actuación y ha mejorado también la crisis financiera, esa crisis que a partir de la declaración del presidente del Banco Central Europeo en septiembre de 2012 se dio un tanto, y ya esa presión de la prima de riesgo, que de vez en cuando tiene rebotes cuando le pasa algo a Italia o a Grecia, pero que en principio está ya en valores mucho más razonables. Esa prima de riesgo que, recuerdan, este verano nos dio más de un susto, nos enseñó, como suelo decir, a desayunar a la europea, porque el primer café de la mañana siempre era ver a continuación qué había pasado con el tipo de rentabilidad de la deuda en Italia, en Francia, etcétera, en los países más cercanos. El balance, sin embargo, tiene también algunos factores menos positivos. El Producto Interior Bruto, lo que mide la producción nacional de una economía, en el periodo de la crisis se ha reducido en términos reales, al margen de procesos de inflación, en un 5%, son cerca de 50.000 millones de euros. Se han destruido 3 millones de puestos de trabajo. El paro roza los 6 millones de personas, 26% de la población activa y un 55% de los jóvenes. Hay 1.800.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro y 638.000 hogares sin ingresos de ningún tipo. Por otra parte, la deuda exterior alcanza en torno a un 168% del Producto Interior Bruto, es decir, tendríamos que estar año y medio, algo más de año y medio, produciendo solo para pagar la deuda que tenemos acumulada, y dentro de esa deuda total, la deuda pública, estrictamente la del sector público, en términos brutos se ha duplicado en el tiempo de la crisis, de manera que hoy conviene que cuanto antes le vayamos diciendo a nuestros hijos o nietos que al nacer, aparte del pecado original, tienen otra deuda contraída importante. Unos 19.000 euros aproximadamente deben por causas que no son propias de él, pero que naturalmente proceden de sus padres, abuelos o de las generaciones anteriores. De manera que esto, unido al paro, la reducción de gastos de bienestar que han practicado las administraciones públicas, el aumento de las desigualdades, todos los indicadores de desigualdad muestran un empeoramiento relativo en el periodo, da lugar a que la situación se haya generado cierta alarma social. Hay un premio Nobel de nuestra profesión, Joseph Stiglitz, que dice que un sistema político y económico que no reparte beneficios entre la mayoría, yo me atrevería a apostillar, o esta no lo percibe como tales, no es sostenible por mucho tiempo. Y la verdad es que en este terreno debemos reconocer colectivamente, la sociedad, quizá en particular los economistas, hemos fracasado en el intento de acortar la crisis, de reducir su intensidad. Otros logros ha conseguido la política económica, pero en este terreno, sin embargo, hemos fracasado. Yo creo que ahora se presenta una oportunidad de redención, porque este año que estamos, 2013, va a ser un año realmente duro, un año de justicia, en el sentido de que va a ser en 3 trimestres más intensa la caída de lo que lo ha sido todo el año 2012. En esto no nos engañemos. Va a ser una caída intensa, especialmente en las variables o las magnitudes económicas que más directamente nos afectan, como es el consumo, que va a caer en una cantidad considerable, manteniéndose lo demás, la inversión, etcétera, en caídas más o menos similares a las del año 2012. Pero quizá por ese mismo fenómeno, esa caída que vamos a experimentar en este año, se va a terminar llegando a tocar fondo, yo creo que ya con demasiada intensidad, pero lo tocaremos de alguna manera, empezará la economía a recuperar muy lentamente, muy ligeramente. Yo la pregunta que me formulo, y con ella quisiera, y con mis observaciones terminar, es: ¿podríamos hacer algo para consolidar ese crecimiento incipiente que la economía puede a lo mejor alcanzar en el año 2014, a pesar de que el 13 sea un paréntesis, en el sentido de que iremos aún más hacia el fondo? Bueno, yo creo que sí. De alguna manera esa caída que vamos a tener en 2013 y esa recuperación en 2014, aunque a veces a los propios economistas se nos olvidan, es la relación económica estilizada más antigua que conocemos, porque ya, como recuerdan todos ustedes, en la Biblia
los sueños de aquellos del faraón, de las vacas gordas, flacas, las espigas gruesas y delgadas, etcétera. En definitiva era claramente, porque además eran cada 7 años, que es lo que hará justamente en el año 2014, es lo que está definiendo un ciclo económico. Es decir, más que, digamos, la acción de nuestros gobernantes, que yo no la discuto, me parece que han hecho cosas útiles y correctas, creo que en 2014 la incipiente recuperación será causada fundamentalmente por la propia recurrencia del ciclo económico. Hemos caído, caeremos, habremos estado 6 años cayendo, y entonces ya en el 6º o 7º año empezaremos a recuperar, a remontar suavemente, y sería muy bueno, muy conveniente la posibilidad de acentuar y consolidar ese crecimiento de alguna manera. Yo quisiera decirles básicamente 3 cosas en este contexto. Primero, quiero dejar clara mi opinión de que las reformas estructurales que se están haciendo deben continuar. Nadie se llame a esto engaño, ¿no? Hay que completar la reforma financiera, no solo porque la reforma emprendida hasta ahora de la banca, etcétera, tiene flecos que hay que concretar, sino porque hay otros temas, por ejemplo, todo el tema del mercado hipotecario, que entraña buscar una solución al tema de los desahucios, que sea equilibrado, que evidentemente dé seguridad a quien se compra una vivienda y en un momento dado puede no encontrarse en situación de que no la puede pagar, pero también a las entidades financieras, no porque haya que ayudarles o defenderlas, sino porque corre uno el riesgo de que terminen decidiendo no prestar para este tipo de actividad, que sería terrible para la economía nacional, porque si hubiera mucho riesgo en este tipo de actividad, se retirarían, naturalmente volviendo al principio de la usura y de actividades realmente sin sentido. Por tanto, eso hay que hacerlo. También hay que terminar la reforma laboral. La temporalidad de ese mercado sigue siendo prioritaria, hay que terminar con ella. Hay ineficiencias que todos conocemos en los distintos niveles de gobierno que tiene el Estado de las Autonomías españolas. Yo no critico al modelo en sí mismo, si ese nos lo hemos dado y con él aseguramos un cierto nivel de paz social, bienvenido sea. De suyo, a nivel conceptual, es un modelo eficiente. Lo que no es bueno es cómo se ha ejercitado en la práctica, en la realidad, y eso hay que modificarlo y establecer normas y funciones más definidas para cada nivel, etcétera. Es decir, como el tema de las pensiones, que también hoy por hoy es un tema absolutamente insostenible, habrá que reformarlo, pero de una manera más o menos consensuada para que perdure. Esto por una parte. Aquí sí que me gustaría dejarles la cautela, que no todos mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en este punto, ya lo sé. Por ejemplo, el tema del sistema financiero. La reforma financiera será muy útil, permitirá financiar a empresas pequeñas, medianas y también a las grandes, que a veces nos olvidamos de ellas, pero cuando la economía esté creciendo, nadie piense que esto va a ser el motor de arranque. Que duda cabe que un sistema financiero con más medios, más fluidos, etcétera, contribuirá a mejorar la situación económica, pero su función fundamental la va a ejercer a medio y largo plazo y no de forma inmediata. Nos falla el motor de arranque de ese automóvil. Estamos quizá perdiendo, más que perdiendo, ocupando mucho tiempo en mejorar la definición de la gasolina que estamos utilizando, cuando realmente el problema no es tanto de combustible, sino de motor de arranque. Otra cuestión que a mí me parece vital es que el déficit público está ahí, y por tanto ese déficit hay que cortarlo, porque mientras no lo cerremos tenemos ahí una herida permanente. No hay nadie, ni siquiera el Estado, el gobierno de un país, de una comunidad autónoma, etcétera, que pueda vivir permanentemente por encima de sus posibilidades. Y por tanto eso hay que recortarlo. Lo que ocurre aquí en este tema es que, tal como hasta el momento se ha venido practicando ese recorte, ha sido básicamente a través de la reducción del gasto público. El gasto público se ha reducido, se ha recortado a los funcionarios sus sueldos, se ha recortado el gasto, por ejemplo, en inversión. La inversión pública en términos netos es hoy prácticamente nula en nuestro país. Se ha recortado el gasto en educación, se ha recortado el gasto en sanidad, etcétera, creando, como bien saben, sobre todo los que vivimos en Madrid, vemos continuamente las tensiones que genera a nivel de calle, como eso ha creado un cierto clima de alarma generalizada. Yo creo que esto no va a poder seguir siendo así, no por nada, sino porque el gasto público en España, en contra de las imágenes que a veces se suelen transmitir, no es en absoluto, digamos, un nivel escandaloso, al revés.
el gasto público en España, en términos de porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, es como entre 3 y 4 puntos por debajo de la media europea. Eso no quiere decir que tengamos que crecer necesariamente, la media europea no es un dogma para nadie, pero esa comparación hace que veamos que estamos por debajo de países como Italia, por supuesto Alemania, Francia, etcétera, estamos por debajo de países incluso como Grecia, estamos equiparados de nivel parecido al de Portugal, es decir que no parece que ahí sea el problema tanto reducir el gasto como reestructurarlo. Lo que sí que conviene hacer es reducir aquellos gastos que sean innecesarios, que sean superfluos, etcétera, y por el contrario, lo mejor lo que hay que hacer es aumentar el gasto en otras tareas que estén peor dotadas o mal dotadas. De hecho, la propia Comisión Europea, el comisario de Asuntos Sociales, Laszlo Andor, ha dicho recientemente, ha desaconsejado que se reduzca el gasto social en España y en todos los países que están en situación de crisis. Él piensa que aumentar la inversión social permitirá que salgamos de la crisis más cohesionados, más fuertes, de forma más competitiva. Por tanto, reducciones globales de gasto va a ser muy difícil en el futuro. Uno diría, bueno, si esto es así, ¿cómo vamos a romper con ese hueco, ese agujero del déficit público? Yo creo que hay una cuestión importante que quizá en España, por razones seguramente ideológicas y de programa político del partido que gobierna, no se ha hecho el suficiente caso, que es el lado de los ingresos públicos. Ya sé que hablar de ingresos públicos o de impuestos, ¿no?, es como mentar la soga en casa del ahorcado, es decir, realmente pagamos nuestros impuestos, que nos digan que van a aumentar tipos impositivos aquí o allá, nos queda siempre malestar. En realidad, esa técnica de subir los tipos es una forma barata de obtener ingresos, siempre alguien lo paga y el coste es simplemente ponerlo en las páginas del boletín oficial del Estado. Pero yo no iría por ahí, yo no iría en ese camino, creo que los niveles de tributación incluso más bien habría que reducirlos. Lo que hay que abordar, lo que yo suelo llamar el gran enigma, por no llamar la gran desvergüenza del sistema impositivo español. Fíjese, el enigma es el siguiente. España, respecto, por ejemplo, al impuesto sobre la renta de personas físicas, ese que nos pone a todos con la cara color papel, ¿no?, blanco, allá por el mes de junio, tenemos los tipos impositivos, el quinto puesto de todos los países del mundo. Si nos limitamos a Europa, a la Unión Europea, estaríamos el cuarto. Y si nos centramos en el área del euro, somos el segundo. Solo Holanda tiene tipos impositivos ligeramente superiores en algún tramo a los nuestros. Entonces, si esto es así, uno lo que no entiende es por qué la relación entre los ingresos públicos y el Producto Interior Bruto resulta no es que estamos por debajo de la media europea, somos el último lugar, estamos en el último lugar y nuestra diferencia con la media es de 10 puntos de Producto Interior Bruto, o sea, algo así como 100.000 millones de euros. Bien, uno dice, hombre, pues ya tiene usted aquí la piedra filosofal, es decir, si realmente existe esa diferencia, pues tratemos de subirla, porque a fin de cuentas el déficit es solo un 7%, ya se comprende que la obtención de esa diferencia no se puede hacer en unos minutos, llevará tiempo, llevará un periodo, pero al final podremos conseguirlo. ¿Qué es lo que está detrás de esa diferencia? Pues hay dos fenómenos muy típicos de nuestro país. Primero es el fraude fiscal. El fraude fiscal realmente hace que, coherente con lo que todos dicen, hay un 20-25%, casi una cuarta parte de nuestra economía está sumergida, pues lógicamente a los tipos legales vigentes quiere decir que lo que nos están birlando por ahí son 6 puntos de Producto Interior Bruto, 60.000 millones de euros, entre 60 y 70. El Consejo Económico y Social lo acaba de cuantificar en un 6% del Producto Interior Bruto. Ahí tenemos un primer elemento que no tiene sentido. Yo digo, llevo 50 años trabajando en estos temas. Desde el primer día todos sabemos dónde están las bolsas de fraude. Sabemos también, y esto lo digo por propia experiencia, que mis mejores compañeros de la facultad o los mejores alumnos más brillantes que he tenido siempre discurren hacia la agencia tributaria. ¿Qué es lo que falta? Faltan medios, falta voluntad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se ataja este tema? No con disposiciones de amnistías fiscales, sino directamente atajar el problema. Otra variante, otra parte que hipoteca casi un tercio
de nuestra capacidad impositiva son las concesiones, los beneficios fiscales, reducciones, rebajas, incentivos, etcétera. Yo estoy por comprobar, y llevo muchos años en este oficio, la efectividad. Algunas son bonificaciones o reducciones técnicas que hay que mantener, pero la inmensa mayoría de ellos está por probar, por demostrar que son útiles, que realmente tienen ese efecto impulsor de la actividad económica. Por tanto, de alguna manera eso habría también que corregirlo. Por consiguiente, creo que una propuesta sensata sería ser menos intensivo en la reducción del gasto público, más reestructurar que reducir y dar más juego a los ingresos, reduciendo estas dos lacras de nuestro sistema que deben reducirse en este momento atendiendo a lo que son los objetivos fundamentales de la política económica. Bien, no me quiero ni debo ni puedo alargarme más. Querría simplemente decirles que estas cuestiones que planteo implican, por tanto, sacrificios, menos gastos, más impuestos, justo lo que está esperando los ciudadanos del país, ¿no? El país está como para soportar muchas cosas de este tipo, sabiendo que el 96% de los españoles, según encuestas recientes, piensan que la corrupción está extendida entre los políticos, ¿no? Y yo diría que ya aparte de la corrupción en sí misma, y sea esto o no verdad, es también la baja calidad de las instituciones que de alguna manera está determinando, condicionando el curso adecuado de una política económica razonable. Fíjense que cuando uno empieza a pensar, y es la línea que hoy han puesto de moda dos autores norteamericanos, Acemoglu y Robinson, cuando se plantean por qué las naciones fallan a la hora de propulsar su crecimiento, su desarrollo económico, se contestan por la mala calidad de las instituciones diseñadas muchas veces en beneficio de determinadas personas o de determinados grupos. Esta argumentación, aplicándola muy levemente sobre España, no vamos a hacer exhaustivo, ¿no? Pero no dirá, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el consenso sobre la Constitución cada vez se debilita más? ¿Por qué el Senado en 35 años no ha encontrado un momento para convertirse en una Cámara territorial? ¿Por qué los jueces hacen pactos seguramente legales y con sus razones que la razón no conoce? ¿O por qué algunas instituciones de control que son vitales para la economía del país dicen dentro de las propias instituciones que miran para otro lado en los momentos más difíciles o más complicados? Por tanto, un momento complejo. Yo, a pesar de todo, quisiera despedirme con un mensaje de optimismo. Decía Churchill que un optimista es el que ve en cada calamidad una oportunidad, a diferencia de los pesimistas que ven de cada oportunidad o en cada oportunidad una calamidad. Yo creo que, vista la situación española, la calamidad está servida, ¿no? Hay que dar un repaso y quizá no estamos como Grecia ni como Irlanda, etcétera, pero la situación es muy complicada. Y yo creo que el reto es convertir esa situación en una evolución positiva. Hay que conseguir que el crecimiento se inicie, que las variables que hoy están en sentido negativo empiecen a evolucionar positivamente, que alcancemos nuestro crecimiento potencial, que consigamos que el crecimiento no solo sea leve o suave, como parece que el ciclo nos apunta para 2014, sino que sea lo suficiente como para crear empleo y reducir esa lacerante tasa de paro que tenemos. Pienso que se han hecho reformas, se van a hacer más, y esto dará solidez al crecimiento del futuro. Y sobre todo pienso que en esta travesía del desierto que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, bueno, hemos aprendido también muchas cosas, y creo que de alguna manera eso que hemos aprendido nos servirá para no caer en los mismos errores del futuro. Yo al menos eso es lo que deseo. Muchas gracias.